Hola, buenos días. Bueno, lo primero, Juan, después de 10 años ya en este festival de Aragón Negro, pues bueno, felicidades porque que hayáis aunado todas estas secciones con 21 localidades y más de 200 actividades, pues realmente es un gran logro. Gracias también a Arturo Gastón porque, bueno, pues has incluido aquí en el Festival de Aragón Negro, sobre todo lo que es la gastronomía. Esa gastronomía que hay que ponerla en valor en nuestro territorio. Y es que realmente es un producto turístico y un maridaje con lo que es la cultura, con el vino y también con la cerveza. Bueno, agradecer también tanto a Víctor Lucía como director también de Cultura del Gobierno de Aragón y la vicealcaldesa Sara Fernández, pues por todo ese apoyo que a nivel institucional buscamos, sobre todo pues que esas iniciativas privadas pues sean tangibles y que lleguen a todo lo que es la sociedad. Y realmente lo que es la cultura a mí me apasiona, quiero decir, me gusta que a través de una base como puede ser este festival de cine, teatro, hasta incluso música y actuaciones que vamos a escuchar del 1 al 31 de mayo, podemos señalar que hay cocineros en Aragón que a través del talento y de la creatividad lo que van a hacer es forjar esos suculentos platos donde tiene que predictivo y sobre todo donde hacen una inmersión en lo que sería en la novela, en lo que es la novela. Y para que no se me pase ninguno, porque son tantos los que podemos señalar dentro de esas cenas con asesinato, como por ejemplo va a ocurrir en Montal, o donde están implicadas las escuelas de hostelería como Topi, la Zaurín también de Ateca, con esa pasión ciega, o pastelerías como Manuel Segura de Daroca, con esos bombones del beso mortal, o la Granja del Río en la localidad de Illueca, donde nació el Papa Luna, y que en 1418 pues a unos cocineros se les ocurrió la idea de intentar envenenarlo. Entonces han hecho un pastel, lo que es el citronet, donde pues no consiguieron que el Papa Luna muriese, porque vivió 98 años, como ya saben, pero sí que consiguieron que tuviera dolencias de estómago durante el resto de su vida. También hay que señalar que en el mismo lugar donde nació el Papa Luna, en Illueca, está Carnicería Manolín, que por cierto también van a hacer unos cachopos con jamón. Y bueno, recetas sobre todo para cocinar. Además de esas pastelerías, pues el albergue también de Morata de Jalón, donde van a elaborar una tapa, la Catrina también aragonesa, o hasta el grupo Palafós en Aragonia, pues hay una representación de Chicho Ibáñez Serrador, donde se podrá degustar ese menú que se llama Historias para no dormir, o la mazmorra por Macera, donde hay platos y tapas también basados en lo que es la mafia italiana, y Bistro de Chistao, donde hace un guiño a ese cineasta aragonés como es Luis Buñuel. Es decir, vamos a tener que saborear, recorrer Aragón, conocer todo ese patrimonio y conocer esa gastronomía a través de lo que es la novela negra, y también poder pues conocer una experiencia gastronómica y turística que no va a quedar inadvertida para todos los asistentes. Muchas gracias.